La Juntada Histórica de Tras la Sierra. Diego Zavalla. Carlos Vicente. Bienvenidos una vez más, esto es la Juntada Histórica de Tras la Sierra. Soy el profe Carlos Vicente. Estoy una vez más junto al profe Diego Zavalla para charlar nuevamente sobre la historia de Villa Dolores y la historia de la región. Te saludo, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento por la repercusión que de a poco van generando estos videos, este trabajo que venimos realizando, este proyecto que venimos eh, cristalizándolo desde el principio de año y bueno, con la mejor expectativa con respecto a esto que vamos a tratar de explicar brevemente, pero que es muy difícil de hacerlo por la gran cantidad de información, grata información que tenemos, porque de acá estaría en parte una de las bases definitivas del progreso y del desarrollo que tuvo nuestra ciudad y nuestra zona. Es así, es decir, cada vez encontramos más información para contar o para analizar o para reflexionar, para llevarles a ustedes que nos van siguiendo. Y entonces hemos tratado de sintetizar en una primera parte, va a haber una segunda, queda prometida, de 1916 a 1930 sería la etapa que hemos tomado para ver ya cómo se consolida el progreso en una villa que ya es una ciudad, ¿sí? Va a adquirir esa denominación, pero para eso primero tenemos que hacer, como siempre, una contextualización de lo que ocurría en la provincia y en el país. Sí, o sea, luego de 36 años de gobiernos conservadores en Argentina entre 1880 y 1916, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso tuvo, porque se modernizó el país y el progreso que tendría que haber llegado a todos los órdenes de la sociedad, bueno, vimos que no fue tal. Bueno, a partir de 1916, y gracias a la ley Sáenz Peña, ¿no es cierto?, sancionada en febrero de 1912, que le permitió a amplios sectores de la base social que se había ampliado en estos gobiernos conservadores, les permitió expresarse, ¿no es cierto?, a través del voto, un voto que lo habíamos estado hablando recién, un voto que va a ser no directo, sino que va a ser un voto indirecto. ¿Por qué? Porque la ley Sáenz Peña va a permitir que por lo menos los varones mayores, primero de 21 años, después van a ser de 18 años, puedan votar. Bueno, se van a votar a electores que después son los que toman las decisiones, ¿no es cierto?, sobre quiénes son los candidatos que ganan. Esto es porque en octubre de 1916, cuando asume la presidencia Hipólito Yrigoyen, gana porque gana en el colegio electoral y es el primer gobierno, podríamos decir, popular o que surge de las ganas que tenía la gente de elegir a un candidato que ellos consideraban como que era propio, ¿no es cierto? Yrigoyen y el radicalismo van a gobernar primero, bueno, en esta primera presidencia de Yrigoyen, después con Marcelo Torcuato de Alvear, luego nuevamente va a estar Hipólito Yrigoyen hasta que se va a interrumpir este primer periodo, por así decirlo, de gobiernos populares el 6 de septiembre de 1930, cuando se realiza tristemente el primer golpe de Estado que lo va a derrocar al mismo Hipólito Yrigoyen. Van a ser gobiernos que a nivel nacional van a estar muy controlados por los conservadores que habían dejado el poder. ¿Por qué? Porque en lo que sería la mecánica, el funcionamiento del poder, hay cuestiones que muchas veces partidos políticos o personajes no tienen en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Ganó las elecciones Yrigoyen, pero la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados va a seguir dominado, controlado por los conservadores, al igual que el otro poder que sería la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo va a haber progresos a nivel nacional, con sanciones de leyes importantes o creaciones de empresas importantes, como puede ser YPF. Pero aquí en nuestra provincia
se va a dar el caso de que, bueno, Córdoba siempre tiene la fama de ser rebelde por diferentes Sí, motivos. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a tener una serie de gobiernos o sea, teníamos gobiernos demócratas, ¿no es cierto? Con un personaje muy importante, incluso para acá, para nuestra zona, que sería Ramón Cárcano. Eh, Vamos a tener gobiernos radicales que van a hacer pésimas gestiones y luego una serie de gobiernos demócratas donde nuevamente Ramón Cárcano va a ser gobernador, que van a dictar leyes muy importantes que nos van a beneficiar en materia de, a ver, creación de embalses, proyectos de generación de energía eléctrica a futuro, que eso lo vamos a ver en video, lo vamos a tratar de desarrollar en videos más adelante, ¿no es cierto? Y después, bueno, la generación, la concreción de obras tan importantes como es algo tan básico y fundamental como es la construcción del camino para cruzar la sierra, ¿no es cierto? El camino de las altas cumbres, que se va a empezar a concretar durante la gobernación de Ramón Cárcano a partir de 1914 y después se va a ver inaugurado ya el 23 de octubre de 1918. Y bueno, todo eso va a traer beneficios particularmente para nuestra ciudad. es una etapa, ¿no es cierto?, donde ya se consolida el progreso, decimos, y si nosotros consultamos la fuente bibliográfica más importante, que es la de Barrio Imposti, tanto de su historia de Villa Dolores como historia de Tras la Sierra, él nos menciona un periodo que va ahí de 1916 a 1922, él lo fragmenta de esa manera, donde habla de un florecimiento económico de la ciudad apoyada sobre todo en lo que es la explotación forestal, es decir, los bosques que rodeaban a la villa y que se extendían hacia el límite con la provincia de La Rioja, ¿sí?, y San Luis. De hecho, hablamos en videos anteriores de cómo se construyó un ferrocarril, cómo los capitales ingleses llevaron una línea férrea hasta lo que hoy es Los Cerrillos para explotar estos bosques. Y esa es la principal fuente de ingresos o el motor de empuje de una economía que se ha ido haciendo, ¿no es cierto?, agrícola ganadera, por sobre todo. Y lo del camino que estabas diciendo es muy importante porque vamos a decir, a ver, ya tenemos el tren desde 1905 y alguien puede pensar, bueno, el aislamiento del que veníamos hablando en videos anteriores se rompió, pero no era así del todo, porque se iba haciendo hasta el momento en que se inaugura este camino de las cumbres o de las altas cumbres, como le decimos hoy en día. Ir a Córdoba implicaba un viaje de casi 3 días, porque eran viejos caminos que cruzaban las sierras que había que hacer postas. Me gustaría agregar a ese dato que recién en la década del 30, tanto a nivel nacional como provincial, se van a crear lo que sería vialidad nacional Claro. y vialidad provincial, que son los entes encargados de no solamente la diagramación de los caminos, de las rutas, sino el mantenimiento. Por lo tanto, este camino, esta primera etapa del camino de las altas cumbres que se inaugura en 1918, que después se le van a ir sumando otros tramos hasta que culmine con la pavimentación hace un poco más de 30 años, ¿no es cierto? Este, o sea, va a ser un camino, pero va a ser difícil lo mismo todavía cruzar lo que sería el viejo camino de la sierra, ¿no es cierto? Que también daría para que lo hablemos en otros videos porque es mucha la información. Sí, es para hacer un episodio especial, ¿no es cierto?, aparte, porque es un camino que tenía mucho recorrido para que se complete. Pero lo importante de esto es que cuando llegue el tren, esos 3 días de viaje a Córdoba se habían reducido a un día y medio. Es decir, uno podía ir desde Villa Dolores hasta La Toma, de ahí hasta Villa Mercedes, después hasta Río Cuarto, hacia el sur, si vemos el mapa, ¿no es cierto?, de la Argentina, y después subir, como sabemos decir, ir hacia el norte y llegar a Córdoba. Eso se hacía en un día y medio. Ese viaje se había reducido a la mitad. Con el camino que se inaugura, en ese momento recién era intendente Román Basail, que se destaca como intendente en 7 años de intendencia en la ciudad de Villa Dolores. Cuando se inaugura, 1918, el viaje desde Villa Dolores a Córdoba se reduce a 6 horas. Es decir, es un
una reducción importante de los tiempos para trasladarse de estos territorios, ¿no es cierto?, hasta la capital de la provincia. Es decir, que ahí podemos decir que de algún modo se termina de vencer ese aislamiento que tenían. Algo que no comenté al principio, que está relacionado con esto, es, bueno, el tema de la población, el tema de la inmigración, que va a tener mucho que ver con el desarrollo de la zona y que, bueno, es conocido que aquí en nuestro país, a partir de 1876, en la época de la presidencia de Nicolás Avellaneda, cuando se sanciona la ley Avellaneda, que era la que promocionaba la colonización de las tierras y se convocaba como política de Estado a los inmigrantes de diferentes zonas, principalmente del sur de Europa, es que la llegada de inmigrantes y de diferentes oleadas de inmigrantes, ¿no es cierto?, van a empezar a llegar aquí a la zona y hay tres corrientes, o mejor dicho, tres colectividades muy importantes que hay que nombrarlas porque tienen que ver con esto de que se rompe el aislamiento, tenemos rutas, tenemos trenes, hay futuro, hay trabajo y empiezan a llegar los inmigrantes. Claro, porque uno de los factores que necesitamos para que se desarrolle el país, y por supuesto Córdoba y Villa Dolores, era esto, la mano de obra. Es decir, porque teníamos un país con mucho territorio, incluso aquí hablamos de que la agricultura y la ganadería, ¿no es cierto?, era la principal fuente de riqueza, pero además de la inversión que era necesaria, se necesitaba quienes trabajen en esas tierras. Y no vamos a quedar exentos, empiezan a llegar estos inmigrantes. Tenemos principalmente, ¿no es cierto?, representación de lo que es la colectividad española y la colectividad italiana. Estos inmigrantes, una prueba fehaciente de su presencia en la comunidad dolorense y que dejaron una huella, ¿no es cierto?, a futuro, incluso hasta la actualidad, porque estas asociaciones siguen funcionando, es que se juntan para ayudarse mutuamente. Se funda, por ejemplo, la Asociación Italiana en 1911, que hoy en día está ubicada ahí frente a la Plaza Mitre, la plaza principal de Villa Dolores, y el mismo año también la Sociedad Española. Generalmente estas asociaciones, que no solo aquí en Villa Dolores, sino en otros lugares, se llamaban, perdón, de socorros mutuos, que demostraban, ¿no es cierto?, que esta gente trataba de asociarse, valga la redundancia, para ayudarse, porque claro, se encontraban muy lejos de su tierra y de algún modo trataban de mantener vivas sus costumbres, su identidad cultural que traían del viejo continente, como sabemos decir. Ya que nombras eso, lo de la cultura, estamos transcurriendo justo el año el centenario de la creación del teatro español, ¿cierto? Bueno, y del Dancing Alhambra un poco después, y ahí uno se da cuenta el impacto cultural que tuvieron estas dos colectividades, ¿no es cierto?, tanto la italiana como la española, que incluso Barcelona de Imposti creo que hasta nombra un número aproximado de vecinos, ¿no es cierto?, de esas nacionalidades que crean estas instituciones en nuestra ciudad. Sí, se cita, por ejemplo, en el caso de la italiana, que hay 54 miembros fundadores, ¿sí?, que integran, ¿no es cierto?, la primera comisión y son parte de esta sociedad. Y en mi caso, digamos, tuve la oportunidad de hacer un trabajo con el profe Ricardo Baigorria y la profe Victoria González sobre inmigración, donde leímos a un autor que es muy reconocido en Argentina en materia de inmigración, que es Fernando Devoto, donde él menciona la presencia, van diferenciando regiones del país, y de ahí podemos extraer, por ejemplo, la presencia de la colectividad italiana en la sociedad argentina. Y hay datos que nos muestran que en Córdoba llegaba al 11%, es decir, es un número muy importante. Es decir, imaginemos, de 100 personas había 11 inmigrantes italianos. No hay datos, digamos, importantes de lo que es Tras la Sierra en materia de inmigración, pero nosotros lo que hicimos con estos profes en ese caso es hacer una aproximación y decir, bueno, ¿cuántos habitantes tenía Villa Dolores de acuerdo al censo que se va a realizar en esa época? Y decir, bueno, aproximadamente en Villa Dolores habrá habido unos 800 a 900 italianos. Quizás el número sea menor porque cuando vemos, ¿no es cierto?, esto de cuáles eran los destinos que elegían los inmigrantes,
dentro de las posibilidades económicas, Villa Dolores no era la primera opción y quizás tampoco la segunda, entonces quizás ese número baja un poco, pero es un número considerable. Y la otra corriente que podríamos nombrar, inmigratoria, que si bien su agrupamiento, por así decirlo, sus instituciones recién se van a crear a partir entre 1934 y 1935, es la sociedad sirio-libanesa, ¿no es cierto? Claro. En charlas con descendientes directos, como Jorge Carran, que me comentaba el origen de estas instituciones en 1935, si bien corresponden a un periodo más adelante del que estamos abordando ahora, son muy significativas porque la llegada de estos sirios, que muchos de ellos se calcula que llegaron entre 1905 y 1910, ¿no es cierto? Llegaron aquí a la zona. Muchos de ellos venían porque hasta el clima, no tanto la topografía, pero sí el clima, tanto de esta zona como parte de la provincia de La Rioja, ellos se asientan, ¿no es cierto? Porque tienen una cierta similitud, ¿no es cierto?, con estas regiones de origen, ¿no es cierto? Y yo quería nombrarlo porque mi segundo apellido, Juez, o sea, mi bisabuelo fue uno de estos inmigrantes sirio-libaneses que llegaron acá, se llamaba Salomón Juez, o Sheikh, en realidad el apellido, y él llegó acá a la zona en 1907, 1908, y a partir de ahí se establece la familia, mi familia materna. Y yo te aseguro que, como en el caso tuyo también, y de muchos de los que nos están viendo este video, si se ponen a preguntarle a su familia, a sus familiares, a sus antepasados, de alguna u otra forma están conectados con estas tres grandes colectividades. Sí. Eso no significa que llegaron otros inmigrantes de Alemania, ¿no es cierto?, de diferentes regiones de Europa, pero son las tres grandes corrientes que por lo menos las queríamos abordar, que florecen o aparecen en esta época, entre 1911, bien lo dijimos, o 1916 hasta 1930. Sí, volvemos ahí unos añitos para atrás porque, como decimos, hay que relacionar, ¿no es cierto?, un episodio con el otro, y quizás lo dejamos para porque me parece que va muy relacionado de esto, de ya un desarrollo de una pequeña urbe. Villa Dolores va a pasar a categoría de ciudad, porque con el censo se va a determinar que tiene más de 8.000 habitantes, incluso se calcula que ya desde antes ya había llegado ese número, pero bueno, cuando se hace el censo, ahí pasa, ¿no es cierto?, se eleva a la categoría de ciudad. Un dato que también tomamos de Barrio Nuevo Imposti, ¿no es cierto?, que muchas veces lo estamos nombrando y los invitamos a ustedes también que traten de acceder a esa información para que vean que no es nada oculto. En este caso nosotros lo estamos comentando, pero no es nada oculto y ustedes lo pueden ver y chequear ahí. Barrio Nuevo Imposti incluso hasta nos comenta que en este periodo va a haber hasta ciertas persecuciones por parte del ente municipal a lo que ellos veían como que estaba mal para lo que sería una futura ciudad. ¿Cómo sería? Bueno, los más desposeídos, desgraciadamente, pero incluso nombra hasta los lustrabotas, que empiezan a perseguir por la cantidad de lustrabotas que había. Sí. Pero más allá de que esté bien o mal esto que hacía en su momento la municipalidad, esto da a entender de que, o sea, han aparecido los problemas que tienen todas las ciudades, como son la gente menos favorecida, por así decirlo, con trabajo, con lo que sea, el indigente, y el lustrabotas. Y el lustrabotas, que es un trabajo muy digno, ¿no es cierto?, que está presente en las grandes ciudades. Eso demuestra de que Villa Dolores estaba progresando, para bien y para mal, como siempre decimos. Sí, tenemos como las dos caras de la moneda. Si uno lee a Barrio Nuevo Imposti, vemos esto, ese florecimiento económico que él decía hasta el 1921, pero después hasta el 30 él hace la aclaración de que hay como una ralentización de la economía, sobre todo por algo que es clave, que lo decía al principio. Se acaban los bosques, es decir, se acaba ese recurso natural, y él dice, no hubo una planificación a largo plazo. Entonces, al acabarse los bosques, por un lado tenemos, ¿no es cierto?, ese recurso en sí que se acaba, que no puede ser más explotado y no genera ingresos, pero por otro lado hace un daño a lo que es el medio ambiente y directamente relacionado con la agricultura. Ahí hay un grave problema que él cita, que empiezan las sequías. De hecho, hay una cita textual de un funcionario municipal donde se habla muy detalladamente de cómo la ausencia de esos bosques que se talaron indiscriminadamente generó problemas con el recurso hídrico
Y de ahí, ¿no es cierto? Ahí me das pie para poner punto suspensivo a todo esto, porque lo que vos estás mencionando, obviamente que el tema de el recurso hídrico está relacionado con una política de Estado y con una decisión que van a tener que tomar los vecinos y lo que sería el Consejo Deliberante, que sería la creación de el dique nivelador, pero eso lo vamos a tener que desarrollar en otro Sí, momento. lo vamos a desarrollar más adelante. Lo que sí podemos decir que en esta época ya se venía proyectando la necesidad de un dique para fortalecer lo que es la zona de riego. No tanto, digamos, a ver, entendemos que esta deforestación genera un problema, pero también había un crecimiento de productores. Entonces se necesitan más tierras cultivables y ya no se podía sacar el agua directamente hacia el río. No era, digamos, tecnológicamente práctico para hacerlo, para explotar una mayor superficie. Y otra cosa más, quiero agregar a esto que estás diciendo vos. El tema del recurso hídrico también entra en relación con otra, con la política de Estado que nombramos al principio de Cárcano, que es no solamente la creación de embalses, sino la generación de energía eléctrica, porque ese es el motor de la industrialización de la provincia, y eso va a dar pie a la creación, ya en la década del 30, los inicios de la obra, del dique La Viña, la generación de energía eléctrica y la lucha en contra de los monopolios que generan la corriente eléctrica en toda la provincia de Córdoba y particularmente en nuestra ciudad. Son obras fundamentales ya para avanzar porque si hay un invento, ¿no es cierto?, de fines del siglo XIX que estaba faltando, es, ¿no es cierto?, la energía eléctrica. Y es clave para que la ciudad, digamos, se consolide. En esta primera parte, ¿no es cierto?, que hemos hecho, vamos a llegar hasta este punto y vamos a dejar para futuros videos, para el próximo sobre todo, que va a ser la segunda parte de esta etapa, ¿qué conclusión podemos hacer, ¿no es cierto?, de estos años de florecimiento económico de Villa Dolores? La conclusión que se me viene así rápido es que cuando hay políticas de Estado, como dije recién, concretas y serias por parte de la nación, de la provincia o del ente municipal, va a recibir el acompañamiento del vecino para donar tierra, como hablamos hace mucho cuando hablamos de la Fundación Noma de Villa Dolores, como para la donación de tierras para la erradicación de un hospital, de un dique o de cualquier tipo de actividad que va a traer un beneficio para la comunidad. Yo creo que el progreso viene de la mano de esas políticas de Estado a mediano y a largo plazo que después durante el siglo XX y principio del siglo XXI, por diferentes motivos, se han perdido. Será por la inmediatez, por esto de por ahí concentrarnos demasiado en el presente y no proyectarnos en el futuro. Capaz que esa puede ser la conclusión. Vuelvo a repetir, las políticas de Estado a mediano y a largo plazo dan sus resultados. Caminos, trenes, lo que vamos a desarrollar más adelante. Y en ese sentido hay que darle la importancia al vecino y al político que acompaña esos deseos del vecino de progresar. Yo quiero agregar como conclusión a lo que estás diciendo, que también, ¿no es cierto?, la voluntad de los vecinos, porque en esta época vemos también, por ejemplo, es muy común que se generen comisiones para apoyar o para buscar o para presentar proyectos por estas obras que eran muy necesarias. Independientemente de qué clase social eran estos vecinos, se veía esto de unirse. Un ejemplo es la Comisión de Fomento Regional que existió en estos tiempos, donde se preocupaban por luchar por estas obras, por ir a hablar, a golpear la puerta de los políticos de Córdoba Capital para traer obras a la región. Que eso es algo que también se grafica en las historias regionales de otras ciudades o localidades acá de la zona, como puede ser, sin ir más lejos, Mina Clavero y Cura Brochero, ¿no es cierto? Los vecinos destacados, ¿no es cierto?, que le dan forma al progreso, cada uno a su manera, de diferentes regiones.
Claro, eso me parece muy destacable, es decir, no esperar, digamos, que el progreso llegue, sino decir, bueno, vamos a hacer un proyecto, o vamos a apoyar, o vamos a generar las gestiones necesarias, vamos a golpear puertas. Un poco también lo que promovía el Santo Brochero, ¿no? De decir, bueno, si no viene el tren, lo vamos a ir a traer. Pero creo que para que eso se concrete, tiene que haber un sentido de pertenencia, no solamente formación ciudadana, sino un sentido de pertenencia o de apego a la región, a la cultura, ¿no es cierto? De una localidad. Capaz que eso ya existía, ¿no es Claro, y cierto? quizá eso hemos ido perdiendo también. Quizá hoy somos muy ciudadanos del mundo y no somos tan ciudadanos de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y lo digo no por Villa Dolores, sino cada uno de su pueblo. Quizás. Así que bueno, esta ha sido, digamos, la primera parte de estos años de 1916 a 1930. Los invitamos a que se suscriban al canal, que le den me gusta a este video, que es la forma que tienen de apoyarnos para que sigamos adelante, sigamos creciendo. Que nos hagan sugerencias también. Sugerencias y comentarios. Y bueno, los esperamos, ¿no es cierto?, muy pronto con la segunda parte de este video.